Hola Patricio, muchas gracias por la invitación. Christopher, a tu juicio, ¿cuáles serían las claves de este proceso que cerramos ayer, tanto en el análisis, digamos, del candidato José Antonio Kast como del candidato Gabriel Boric? Yo creo que hay dos claves. La primera, el nivel de participación, que si bien esperábamos que fuera superior a la primera vuelta, estuvo muy por sobre la expectativa. Y lo segundo, el trabajo que realizaron cada uno después de la primera vuelta. Yo creo que eso también explica por qué Gabriel Boric obtuvo la votación que logró ayer y por qué a José Antonio Kast, si bien subió y obtuvo una importante votación a nivel nacional, nada despreciable, pero quedó en segundo lugar. Yo creo que esos son los dos aspectos más trascendentales que uno puede sacar por lo menos a horas de haber terminado la elección. ¿Y cuáles son las características de la campaña política, Christopher? Porque conversábamos temprano con Cristian Canes, con nuestro periodista, uno de nuestros periodistas en terreno. Una de las cosas que uno observa es el rol que jugaron las redes sociales, más que las redes sociales que no tienen vía, sino la utilización por parte de los comandos de las redes sociales. En este sentido, ¿cuáles son las características de esta campaña que cerró ayer? Yo creo que tiene que ver con el despliegue territorial, que en el fondo los candidatos reflejan en sus redes sociales y que obviamente los seguidores tienden a amplificar y a compartir. Pero el despliegue territorial fue importante, o sea, incorporar a nuevas figuras en los respectivos comandos, especialmente en el caso de Gabriel Boric, que funcionó muy bien, por ejemplo, con Isquia Siches, que lo acompañó. Y en ese sentido yo creo que uno de los errores que comete José Antonio Kast después de la primera vuelta y haberse ausentado del país por varios días, mientras Gabriel Boric seguía haciendo campaña, seguía reforzando su mensaje, desplegándose territorialmente para poder hacer que la gente que no fue a votar en primera vuelta y que tenía algún grado de simpatía por su campaña lo hiciera. Si uno hacía la sumatoria, Christopher, entre los votos de José Antonio Kast en primera vuelta, los votos de Sichel, ¿no?, el candidato del Chile Vamos Más, y sumas además parte de la votación de Parisi, podía tener un triunfo José Antonio Kast. ¿Qué le pasó a José Antonio Kast que no fue capaz de lograr capitalizar, digamos, finalmente esa votación, por ejemplo la de Parisi? ¿Qué pasó con él? ¿Por qué finalmente no gana la elección? Yo creo que más que un error de José Antonio Kast, porque en el fondo el porcentaje de votos que él recibe es muy similar a los que reciben las tres candidaturas que tú mencionaste. No es tan distinto. De hecho, el caudal de votos que recibe José Antonio Kast es muy destacable. Está ligeramente por debajo de lo que recibió Sebastián Piñera en la segunda vuelta en 2017. El tema es qué es lo que hizo Gabriel Boric para sumar 2.800.000 más votos desde la primera vuelta a la segunda vuelta. Yo creo que ese es el tema más importante, y eso tiene que ver más con la participación y cómo la gente se sintió interpelada respecto de los programas y las propuestas que tenía cada candidatura, que eran muy distintas unas de otras, pero que también podían ser muy relevantes para la vida de los chilenos y chilenos en los próximos años. Eso hizo que en el fondo la gente entendiendo la importancia de todo lo que estaba en juego, decidiera salir a votar y en este caso sintonizó mejor con lo que representaba Gabriel Boric. Quiero llevarte a la realidad regional, Christopher. ¿Qué elementos tiene esta región, a diferencia de otras, ¿no?, que permite que gane el candidato de la ultraderecha, pero que además históricamente ha tenido un voto de derecha? Partamos del plebiscito del sí y el no para decidir, digamos, si Pinochet se quedaba o se iba. Desde ahí para adelante viene ganando la derecha, salvo honrosas excepciones. ¿Qué composición tiene esta región que se identifica con ese bloque o con esa mirada política? Yo creo que hay dos cosas que hacen que, bueno, José Antonio Kast ganara la primera vuelta en la región y que ganara en todas las comunas y que ayer lo volviera a hacer, pero que solamente perdiera ligeramente en Saavedra. Un aspecto principal dentro de lo que es la composición más sociodemográfica de la región es que es moralmente más conservadora que el resto del país. Y en ese sentido, los mensajes como más postmodernos, como medio ambiente, como en el fondo la agenda de género, el tema de matrimonio igualitario, el tema de aborto, son temas que pueden chocar un poco con las visiones más conservadoras y un tanto religiosas de algunos sectores de la región. Eso hace que ese tipo de mensajes no sean tan atractivos y que busque refugiarse en elementos que son más conservadores asociados a la derecha, que obviamente lo que proponía la izquierda, que era una izquierda mucho más lejos del centro de lo que había sido la concertación.
Entonces, ese es un primer elemento. Y el segundo elemento tiene que ver con lo que capitalizó muy bien José Antonio Caz en primera vuelta, que era este discurso del orden, ¿cierto?, de hacer respetar el Estado de Derecho y terminar en el fondo con los hechos de violencia rural de los cuales ha sufrido la región. Entonces, esos dos elementos son además muy fáciles de comprender, viajan muy rápido en el debate nacional, la gente los entiende, rápidamente los puede asimilar y formar una opinión al respecto, y eso obviamente son elementos que se asocian de mejor manera con la candidatura de derecha de José Antonio Caz que con lo que prometía Gabriel Boric. ¿Y qué otro elemento, además de la gestión territorial por parte de la campaña y del comando de Gabriel Boric, le permiten quedarse finalmente con la presidencia, Christopher? Yo creo que el triunfo de él va en la línea del triunfo también del apruebo, de la convención constitucional, de todo lo que viene después de octubre de 2019. En el fondo, él representaba, él también es fruto de lo que es este proceso de cambio social, que tenga un poco también de una reforma en las instituciones o en las bases económicas del país, y que eso en el fondo era algo que estaba representando Gabriel Boric. El problema es que eso él no lo logró capturar de buena manera en la primera vuelta. Su discurso incluso fue muy radical respecto a la primera vuelta, con declaraciones bastante desafortunadas de gente que estaba cercana a su campaña, por ejemplo, con las tomas de terreno, las tomas de segundas viviendas que no iban a desalojar, en una posición más bien ambigua respecto de imponer orden y de castigar o de condenar al menos públicamente la violencia. Todo eso él después lo modifica y por tanto amplía su base electoral, pero también manteniendo un poco el discurso de cambio social que era el que ha impregnado todo este movimiento y proceso después de octubre del 2019. Y eso es algo que la gente no quería perder. Necesitaba un poco más de certidumbre y moderación, pero que también se les prometiera que estos cambios iban a llegar a buen puerto. Claro, porque uno piensa finalmente cómo un chiquillo de 35, 36 años, 35 años, logra conquistar, digamos, tal nivel de votación. Entiendo, una votación histórica para un candidato a presidente de la República. Ninguno de los candidatos, incluso de los que fueron presidentes, obtuvo una votación tan alta. ¿Cuál es el carisma? ¿Qué proyecta entonces Gabriel Boric como persona que logra este nivel de votación? Yo creo que hay que entender lo que él representa, como bien dices tú, esta nueva generación, probablemente algo que vamos a ver, si es que los jóvenes también participaron en mayor medida en la elección de ayer. Yo creo que sí. Esos datos tienen que liberarse, van a ser analizados para ver más o menos por quién se iban a inclinar, pero los datos de primera vuelta que en el fondo reflejaban niveles de juventud, especialmente de aquellos nuevos inscritos, todos ellos se inclinaban por Gabriel Boric. Entonces hay un tema generacional y que además sintonizan muy bien, por ejemplo, con las preocupaciones medioambientales y con otros temas que tienen que ver con el acceso de los jóvenes a una vida laboral, mayor estabilidad, educación, que es toda parte de una agenda que sintoniza mucho mejor con los jóvenes. Entonces, eso es un elemento que él representa. Y lo otro también es que probablemente él está recibiendo votos de personas que definitivamente no querían que José Antonio Caz ganara. Es decir, a mí no me gusta Gabriel Boric, pero estoy viendo lo que tengo enfrente y obviamente voy a votar por el mal menor. Eso es algo que también ocurrió para el otro lado. En el fondo, personas que votan por José Antonio Caz precisamente por el miedo que les podía provocar Gabriel Boric. Entonces, en ese sentido, lo que Gabriel Boric no tiene que hacer es interpretar que todo este enorme caudal de votos que recibió es un mandato claro, ¿cierto? Y salir con un mensaje triunfalista después de esta elección, porque lo que está claro es que él va a tener que negociar y avanzar gradualmente en las reformas que ha prometido. Vamos a ir precisamente a eso, Christopher, porque hecho el análisis, ¿no? De lo que pasó ayer, por qué pasó, cómo pasó. eh, Dicho eso, nos queda, digamos, esperar primero cuál va a ser la composición del gobierno de Gabriel Boric. Recordemos que se sumó toda la ex concertación a apoyar a Gabriel Boric, aun cuando han planteado que ellos van a hacer oposición al futuro gobierno del Frente Amplio. ¿Qué esperamos de este gobierno? Mira, no sé si en los 4 años, porque además lo conversábamos con Estefanía Esparza de la UFRO, es un gobierno de transición respecto del proceso constituyente. ¿Qué esperamos de los primeros días de este gobierno? ¿Qué esperamos de la designación del gabinete, por ejemplo, que puede dar además estabilidad o señales al menos para una estabilización económica? Bueno, esos son temas bien complejos que va a tener que enfrentar Gabriel Boric ya desde hoy día. En el fondo, quiénes van a ser parte, quiénes van a ser sus socios.
Está bien que en el fondo los partidos de la exconcertación le hayan prestado apoyo de cara a la segunda vuelta, pero es muy difícil que estos partidos se sumen al gobierno. Por un lado, la democracia cristiana dijo que ellos no se iban, que contaba a Gabriel Boric con su apoyo, pero que no se iban a sumar a su gobierno y que iban a ejercer un rol más desde la oposición. Por otro lado, también está cómo las propias filas de Apruebo Dignidad aceptarían que se sume gente del Partido Socialista, del PPD o del Partido Radical, por mencionar algunos, ocupando cargos importantes. Yo creo que esto es algo que no va a ser bien visto. Entonces, Gabriel Boric va a tener que trabajar esto ampliando un poco su gabinete, haciéndolo que refleje la diversidad, que refleja su coalición, pero también entendiendo que este gabinete tiene que gobernar y tiene que funcionar. Y esos aspectos son bastante sensibles para partidos políticos, movimientos que son los que él integra, que han tenido poca experiencia en el gobierno y que probablemente no tienen cuadros políticos que lo ayuden para empezar, ¿cierto?, rápidamente a funcionar, que además es una tarea compleja para cualquier coalición que llegue al gobierno. Siempre tienen un periodo de instalación que puede ser entre 6 meses, 8 meses, que en el fondo va a ser difícil. Bien, pues Christopher Martínez, vamos a seguir conversando contigo seguramente en lo que viene, porque claro, hay que esperar la designación del gabinete. Yo escuché hoy día en la mañana, si mal no recuerdo, que ya le están pidiendo a Gabriel Boric que nombre luego al gabinete. Yo no escuché eso de los presidentes anteriores, ¿no? De Piñera en sus dos gobiernos, de Bachelet en sus dos gobiernos, menos le pidieron eso a Ricardo Lagos. ¿Por qué están pidiendo ya este tipo de cosas? ¿Hay que dar una señal de estabilidad de alguna manera o no? Yo creo que va por eso, que puede ser por un grado de desconfianza en quién pueda nombrar. Y por eso que, de hecho, más que el gabinete se está pensando, bueno, ¿a quién van a nombrar como ministro o ministra de Hacienda? Que ese es uno de los cargos clave y que manda poderosas señales de cuáles van a ser las prioridades y qué quizá inclinación va a tomar el gobierno en temas presupuestarios, económicos y de deuda que va a adoptar el gobierno. Entonces, como bien dices tú, como es una coalición que está debutando en el gobierno, yo creo que las exigencias han sido mayores frente a lo que pudo experimentar Michelle Bachelet o Sebastián Piñera, coaliciones que nosotros ya conocíamos y que vienen operando en el país por harto tiempo. Oye, Christopher, para ir cerrando, ¿y cómo debe controlar el gobierno la expectativa? Porque esta alta votación, ya lo decíamos, una votación histórica para un candidato a presidente de la República, supone además una fuerte expectativa por parte de la población. Venimos de un gobierno que no pudo concretar su programa, vino el estallido social, vino la pandemia, no hay un programa de gobierno cumplido con Sebastián Piñera. De alguna manera, Gabriel Boric, la coalición que se manifiesta en la votación, genera un alto nivel de expectativa que puede transformarse en frustración. ¿Cómo se hace para manejar, para mantener efectivamente esa expectativa y de alguna manera dar cumplimiento a esa misma sensación, digamos, de esperanza que tiene la gente? Yo creo que eso es algo que él puede manejar precisamente por la expectativa, pero finalmente observemos la diferencia que hay entre los votos que recibe su partido y su coalición y los votos que recibe él ayer. En el fondo él termina estando mucho más empoderado y respaldado popularmente gracias a la enorme votación que tiene ayer y eso le va a permitir conducir de mejor manera las relaciones con los partidos de su coalición, que era un tema sensible, ¿cierto? Hasta hace pocos meses atrás, que se dudaba, bueno, ¿quién manda? ¿Manda el Partido Comunista? ¿Mandan algunas bases un poco más radicales dentro de lo que es el comando de Gabriel Boric? ¿O manda finalmente él con el liderazgo y algunas voces más moderadas? Yo creo que la elección de ayer tiende a respaldar mucho más a este Boric moderado y además entregarle confianza precisamente a él y no tanto a los partidos que venían y que lo están apoyando. Eso si es que él lo logra canalizar bien, si ir avanzando en reforma, ir negociando con los partidos en el Congreso y entendiendo las limitaciones que tiene, yo creo que va a ser el camino para que él en el fondo pueda ir consiguiendo logros y demostrando en el fondo que está en el cargo y obteniendo resultados. Bueno, quedan bastantes temas pendientes en esta conversación, Christopher, como por ejemplo cuál va a ser el rol de la oposición, cómo se rearma la oposición. Recordemos que la oposición formal, la histórica, el Chile Vamos, Chile Podemos Más, en fin,
con todos los nombres que ha tenido, ¿no? Pero era la oposición formal, es el gobierno hoy, y el candidato de ellos en primera vuelta quedó fuera. Entonces, hay harto paño más que cortar, vamos a decir en términos poco académicos y en buen chileno, respecto de lo que se viene en el futuro, no solo para efectos del bloque de lo que será el bloque de gobierno al Frente Amplio, sino también para quienes van a constituir a partir del 11 de marzo la oposición a dicho gobierno. Te agradezco esta conversación, Christopher Martínez, académico de la Universidad Católica de Temuco. Que tengas buena tarde. Ya, tú también, muchas gracias. Chao.